Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar. Bien, para el día de hoy vamos a tener eh, ejercicios acerca de interpolación. Pero antes de empezar con interpolación, quería hacer un repaso. He estado calificando las pruebas de ustedes, la práctica calificada número 1, y quería hacer alguna mención de algún ejercicio. Entonces voy a compartirles la pantalla con el solucionario que yo tengo de la práctica calificada número 1. Esto lo vamos a, este, a- lo vamos a poner en el Moodle, ¿ya? Entonces, esta fue la práctica calificada, creo. No, esto no ha sido. Disculpen, este no es. Y a ver cuál ha sido. Este no es. Voy a ubicarlo, ¿ya? Un momentito, por favor. Ahora sí. Tenía una. Bien, ahora sí voy a compartir. Esta es la práctica que dimos el 7 de julio y habían algunas preguntas de verdadero o falso, o sea, han sido 8 preguntas que valían cada una 1.5 puntos y donde debían marcar la opción correcta y posiblemente justificar. Lo que quería era de que me dieran su trabajo también, pero bueno, estoy aceptando las soluciones. Entonces, la solución es esta. La primera es la clave, la A. Si límite de nu, límite Sn es nu y tomando límites, obtenemos que nu es igual a pi. O sea, es este punto, ¿no? O sea, es una sucesión. Cuando se dice redondeo a 3 dígitos, desde un inicio se tiene que redondear a 3 dígitos. Entonces, por eso es de que tenemos que poner la expresión que nos han dado ahí, que es 0.29, 13/14.
13 catorceavos, que es igual, si ustedes observan la calculadora, 3 entre 14 es igual a 0.92859, 57, 14, 2, 86. Entonces, tres dígitos es 929, ¿ya? De esa forma. Bueno, entonces, y lo mismo con respecto a 6 séptimos, ¿no? A 6 séptimos también se obtiene lo mismo, y el denominador que era 2e. Primero se pone 2e y e con que antes de hacer la operación se pone en aritmética de 3 dígitos. Y lo mismo el 5.4, que ya está en aritmética de 3 dígitos. Esto se trabaja. Felizmente lo han hecho bastante bien los que he calificado. Lo mismo en la 3. En la 3 me piden hallar la raíz cuadrada del número real R, de un número R. Entonces, si se aplica el método de la secante, se tiene esto y solamente era una cuestión de acomodar. La 4 era, la ecuación tiene una raíz en uno de los siguientes intervalos. Entonces, si ustedes han visto, solamente el intervalo 2, 4 contiene un cambio de signo. Entonces, solamente en ese se puede asegurar el teorema del valor intermedio. La número 5, se tiene que el desarrollo en serie de Taylor del coseno de 2x viene dado por esta serie. Entonces, el coseno de 2x es, en vez de x, poner 2x, ¿no es cierto? A la 2n sobre 2n factorial y sencillamente sacarlo de esta forma. Entonces, es también una acomodable. La número 6 tenían que trabajar porque se tenía el método de la bisección y había que hacer un trabajo. En estos momentos ustedes deben haber hecho algún programa en MATLAB o en C++ o en Java para hallar este resultado. Entonces lo más cercano era 257 porque los demás estaban muy, muy lejanos, ¿no? 255, 245. 2, 3, 5, ninguno de ellos se acercaban, el único era 2, 5, 7. En realidad había que hacer hasta la tercera o cuarta y a los demás, como sabíamos de que se habían estabilizado estos números, entonces ya podían asumir que era 2.57. Estas sí han fallado muchos. La 7 decía establecer la afirmación incorrecta. La afirmación incorrecta es, en el método de la bisección, la aproximación xn más 1 es siempre mejor que la aproximación xn. Eso no es cierto, porque si, si, si una de las de una de las aproximaciones, o mejor dicho, si la raíz nu está muy cerca de una de las aproximaciones, entonces se van a, a ir, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen x0, x1. Se ha tenido x2, pero nu está aquí, ¿no es cierto? Y entonces, este es el x2. Entonces, la siguiente aproximación es el x3, que está aquí. Entonces ya nos alejamos. El x2 estaba mucho más cercano a nu que el x3. Entonces, eso sucede únicamente en el caso de bisección. ¿Por qué? Porque en bisección no se trata de construir una sucesión que converja hacia la raíz, sino lo que se trata es de generar intervalos que encierran a la raíz. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? De algunos puntos teniendo no como raíz exacta en el intervalo inicial x0, x1, ¿no? Entonces, seguirá en esa misma posición, ¿no? O sea, sigue en esa posición. Observen, x0, x1. Entonces, la raíz está aquí. Este es nu. Entonces, esta es la segunda aproximación. La ecuación o la raíz está en este intervalo. Se desecha este. Entonces, la siguiente aproximación es x3. Pero x3 ya se alejó. O sea, este es x2 y este es x3. x3 está más lejano de x2. ¿No es cierto?
Pero igualito se parte porque aquí está, entonces ahora está aquí, pero el x4 también está más alejado del x2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa era la afirmación falsa. La 8 era construir el polinomio de interpolación, el polinomio de Taylor de orden 2, creo, y tiene 3 derivadas que cumplen eso. Entonces, el error aproximado es de esta forma, ¿no? Entonces, la polinomio de Taylor es esto, y al aproximar la integral por el polinomio, entendemos que el error está dado por f tercero, x menos 5 al cubo sobre 3 factorial. Como teníamos que f tercero es menor que 0,25 sobre 3 factorial, no teníamos ese dato, f segunda y f5, entonces obtenemos que esto es más o menos este valor. Aquí es donde en la 9, que es ya una pregunta para desarrollar, se pedía de dos formas. Observen, primero se les dice de que se trabaja con fórmula cuadrática y, y es una fórmula, o sea, usando aritmética de 4 dígitos. Entonces, un tercio con 4 dígitos es 0,3333. 1,23 entre 4 en 4 dígitos es 30,75. Y un sexto con 4 dígitos con truncación, ¿o correcto?, es 0,1666. Eso es igual a 0. Entonces, nosotros usamos la fórmula cuadrática, que es una fórmula completamente conocida. Y nosotros sacamos los valores y observen, en cada momento nosotros tenemos que usar cuatro cifras decimales con truncación. Y la multiplicación siempre es de izquierda a derecha. Aquí se ha hecho todos los pasos. 4 por 0,33 viene a ser esto por 0,1666 por 0,20. Y luego se sacan estas raíces, 92,24 y 0,1500. ¿Está bien? Ahora, yo les pedía en la parte B establecer una fórmula alternativa a la cuadrática. Si esta es la cuadrática, entonces una forma alternativa era en la diferencia de cuadrados. Eso lo hemos hecho bastantes veces en algunos de los seminarios. Entonces, si multiplicaban por la conjugada, la fórmula cuadrática venía dada por esto de aquí, entonces es 4ac sobre menos 2a por b más raíz de b cuadrado menos 4c. O sea, tienen menos 2a aquí, y esto es igual a menos 2c sobre b más menos. Aquí debe ser, este es más y aquí es menos, ¿no es cierto? Menos 12 sobre esto, ¿no? Entonces, esas son fórmulas alternativas a la que ustedes usaban. Y con estos valores, observe, me da x1 33,32 y x2 0,05418. Entonces, es completamente diferente a las fórmulas a los valores que nosotros hemos obtenido anteriormente, 0,054, 0,01500, ¿no es cierto? 4 dígitos con estos, 4 dígitos estos, 4 dígitos estos. Entonces, lo que quería que vean bien siempre primero es de que la fórmula alternativa la obtenemos muchas veces haciendo diferencias de cuadrados. Ahora, aquí hay un pequeño problema que ustedes han visto acá. Cuando hacen esta suma, tal vez no tenemos problema, pero cuando estamos haciendo el x2, esta es la diferencia de dos cantidades casi iguales. Entonces, ese es un problema en cuanto a esto. En esto, y aquí tenemos más o menos el mismo problema, porque para la primera raíz tenemos, observen, la resta de dos cantidades muy similares. Entonces, quiere decir de que cuando hacemos esta resta, nosotros estamos perdiendo dígitos significativos. Y esto nos da 33, 32. Mientras que lo más o menos exacto es
92,24, ¿no? Y en el otro lado también tenemos un pequeño problema, no tenemos ese problema, sino tenemos esto de aquí, y nos da 0.05418 como la raíz más probable, mientras que aquí da 0.050. Ahora, observen que si tomamos la raíz exacta, quiere decir de que trabajando con la calculadora o con el computador, con todos los dígitos decimales que les den, entonces el X1 le sale 92.24457963, que es muy similar al valor que hemos tenido aquí, 92.24, ¿cierto? 92.24, está exacto, ¿no es cierto? Sin embargo, la segunda, 0054, no coincide con esto por lo que les acabo de decir. Se ha restado dos cantidades muy similares. Entonces, esta raíz no es nada confiable. ¿Está bien? Entonces, eh, eso quedamos con esto. Ahora, con esto tenemos que desconfiar, como habíamos comentado, de esta raíz. ¿Por qué? Porque esta raíz es obtenida cuando nosotros restamos dos cantidades muy similares. Entonces, eso va a magnificar el error al tomar esto. Sin embargo, en el segundo, nosotros estamos tomando una, ya no tenemos ese problema de estar restando dos cantidades muy similares, sino tenemos esto y al dividir 54,18, 54,20 dice, pero digamos que es más o menos exacto, ¿no? Mucho mejor que la raíz 001500. Entonces, para el primer caso, con el primer método, obtenemos una buena aproximación para la primera raíz. El segundo caso nos da una mejor aproximación para la segunda raíz. En ambos casos, se debe a que el cálculo se está restando dos cantidades casi iguales y por lo tanto es muy sensible a las aproximaciones. Eso es lo que quería que hicieran. Observen de que cuando tenemos expresiones matemáticas como esta, sirve para hallar las raíces de una ecuación de segundo orden, entonces la forma de hallar algo alternativo siempre es mediante lo que conocemos como racionalización. Entonces, racionalizando, nosotros tenemos esto de aquí, ¿ya? Bien, esta tal vez era la pregunta más, bueno, tenían que hacer una interpretación y lo que sí me asombra un poco es de que cuando se les pedía una forma alternativa, no me lo han multiplicado por el, ¿cómo se llama? Por el conjugado, sino han tratado de usar método de Newton, un método de otras cosas, que no vale al caso aquí, ¿no? Porque aquí era un problema de aritmética de 4 dígitos. Bien, la siguiente fue, si se tiene esta función y los puntos iniciales, hallar tres iteraciones extras del método de la secante. Entonces era 0.06241 más o menos con lo que salía con el método de la secante. Esta es una forma más o menos exacta. Y aquí la 11 pedía hacer este mismo problema usando el método de la bisección con este intervalo inicial 0.103 y el método de Newton con punto inicial 0.20. Aquí no había ningún truco, sino tenían que trabajarlo ambos, ¿no? Entonces, aquí se está haciendo con un intervalo, quién es el xn, quién es el f de xn, y observen que esto está acercándose hacia cero. Y aquí tenemos a lo más dos dígitos decimales, o sea, 0.26, más o menos. Y con el método de Newton tenemos 0.265. Es un poco más exacto. Bien, ese fue la práctica calificada número 1 que he estado calificando y he visto ese problema que han tenido, ¿no? ¿Alguna consulta sobre esto? Bien, voy a dejar de compartir entonces. Por favor, marquen su asistencia que ya se les ha puesto
Y para el día de hoy se ha, se ha puesto un seminario en el Moodle. Entonces, el seminario lo tengo aquí también, lo voy a compartir. ¿No? ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está el seminario. Son una serie de problemas que vamos a hacer. Que bueno, no necesariamente tenemos que hacerlos todos hoy día, pero por lo menos vamos a tener algunos, ¿no? Entonces, vamos a hacer, los primeros son bastante sencillos para que ustedes ensayen mediante el método de Lagrange, mediante interpolación, el valor de f de 4 sin utilizar el polinomio interpolador. Bueno, se puede incluir, bueno, utilizando el polinomio interpolador, no hay ningún problema, pueden hacer de, de esto, ¿no? Para coseno hiperbólico, la función aquí, eh, este es para, usando el método de diferencias divididas, que lo hemos hecho, los valores que se muestran en la tabla, interpolación de segundo orden y haga un estimado del error de interpolación. Observen que aquí nosotros tenemos esto de acá. Por ejemplo, vamos a ver una aproximación para f de 2.5. Yo quiero hallar f de 2.5, pero quiero usar un polinomio interpolador de segundo grado y hallar el error. ¿Está bien? Entonces, si queremos hacer en f de 2.5, nosotros observamos, aquí está mal, f de, ahí está bien, f de 2.5. Entonces, aquí hay el valor de x es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y queremos el 2.5. En principio, cuando ustedes observan estos de aquí, dicen el error de qué depende. El error depende de dos aspectos. ¿Cuáles son los puntos que encierran al valor que nosotros vamos a usar? Entonces, el 2.5 está entre 2 y 3. Entonces, los más cercanos son 2 con 0.1264 y 3 con 0.2626. Y luego decimos, como es de segundo orden, nosotros tenemos que escoger otro punto más. El 2.5 está más cerca de 1 o de 4. De los dos está a igual distancia. Entonces, en realidad existen dos polinomios de interpolación que yo puedo usar. Uno con el punto 1, 0.0468, y otro con el punto 4, 0.4831. Entonces, yo puedo usar estos, estos tres puntos. Normalmente se escogen, observen, los que están más cerca a donde nos dicen f de 2.5. En 5.3 vamos a hacer lo mismo, ¿correcto? Entonces, con estos valores, yo me puedo ir, voy a dejar de compartir ahora esto, y para resolver este problema, yo digo, tengo que usar los siguientes puntos. Primero, los puntos, hay dos posibles soluciones. Los puntos 1, 0.0468. 0.468. El otro punto es 2, 0.1264. 0.1264
Y el tercer punto es 3,0.2626. Entonces, nosotros vamos a crear una tabla de diferencias divididas como siempre lo hemos hecho. Aquí tenemos aquí está. Y aquí tenemos el N, el XN, XN, y aquí el F de XN. Entonces, tendríamos los puntos 1, 0. Por ejemplo, podríamos usar ese mismo 1 y el valor de F en 0 es 0.0468. En el X1 es igual a 2 y aquí tendríamos 0.1264. 0.1264. Y en el 3 tenemos 012 y aquí el XN es 3 y el F de XN es 0.026 26, ¿correcto? 26. Entonces, vamos a tomar las diferencias divididas. F de XY, XY, X y más 1. Entonces, aquí va a ser 0.1264 menos 0.0468 dividido entre 2 menos 1. 2 menos 1. Y esto me da, usando calculadora, 0.1264 menos 0.0468. Y esto me da 0.0796. 796. ¿Está bien? Esa es la primera diferencia dividida. La segunda diferencia dividida me da, vamos a bajar un poquito más. La segunda diferencia dividida me da 0.02626. No, 0.2626. 0.2626 menos 0.1264 entre 3 menos 2. Entre 3 menos 2. Aquí hay que corregir 0.2670. ¿Y esto cuánto me da? Este es igual a 0.26 menos 0.1254. Y esto me da 0.1372. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Y la siguiente derivada me va a dar lo siguiente. O sea, la siguiente, eh,
la siguiente diferencia dividida, que sería f de xi xi más 1 xi más 2. Vamos a ver. Esta sería sencillamente en 0.1372 menos 0.0796 dividido entre 3 menos 1. Entre 3 menos 1. Y esto me da igual a lo siguiente. 0.1372 menos 0.0796. Todo esto dividido entre 2. Y esto me da 0.0288. ¿Está bien? Entonces, el polinomio interpolador, ¿qué vendría a ser? P de x igual a 0.0468 más 0.0796796 por x menos 1, ¿no es cierto? Más 0.0288 que multiplica a x menos 1, x menos 2. Entonces, ese es el polinomio interpolador. Entonces, yo puedo hallar lo siguiente. ¿Qué cosa va a ser P de 2.5? Entonces, reemplazo por el polinomio interpolador. Digamos, vamos a llamarle este el P1, porque acuérdense que hay dos soluciones. P1. P1 se construye de esta forma. Y aquí P1 de 2.5, P1 de 2.5 va a ser igual, vamos a ver aquí, 2.5, entonces es 0.0468 más 0.0796 por 2.5 menos 1, ¿no es cierto? Ahora sí, 0.0468 más 0.0796 por 1 más 0.0288 por 11 menos 2. Entonces, este resultado me está dando 0.1878. 0.1878. ¿Está bien? Ahora, igual procedimiento vamos a hacer con el otro valor. El otro valor no es 1, sino es 4, porque 4 también está a igual distancia del 2.5. Pero entonces, ¿cuál valor vamos a tomar? Nosotros vamos a tomar el valor que tenga el menor error. ¿Y cómo calculamos el error? ¿Se acuerdan la fórmula del error? El error es igual a F, perdón,
es menor o igual. Vamos a ponerlo en valor absoluto. Me voy a olvidar un poquito del valor absoluto y si me sale valor absoluto vamos a ponerlo como sin el signo, ¿correcto? Entonces es f en n más 1, la derivada de orden n más 1 en un punto alfa sobre, bueno, en este caso va a ser n, ¿cuánto es? 2. Entonces esto va a ser tercera derivada, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Tercera derivada, ¿está bien? En un punto alfa sobre 3 factorial y el mayor valor que se tenga de, bueno, aquí en este caso estamos en 2.5, entonces solamente vamos a tener que evaluar 2.5 menos 1, 2.5 menos 2 y 2.5 menos 3. Todo esto en valor absoluto. Entonces, no sé, tenemos que dar un valor. Ahora, pero, ¿qué sucede? No tenemos la tercera derivada, porque la tercera derivada, los datos que nos han dado son datos únicamente numéricos. Entonces, yo voy a mover esto un poquito más acá. Todo esto, este es el polinomio. Y nosotros estamos diciendo que el error está dado por esta expresión, ¿no es cierto? Y nos falta la tercera derivada. Pero ustedes se acuerdan de que hay una relación que dice lo siguiente, que la derivada, la diferencia dividida, x0, x0, x1 hasta xk, perdón, aquí me equivoqué, 1 hasta xk está dado por ¿quién? Por la derivada de orden k, la derivada de orden k en un punto alfa sobre k factorial. K factorial, ¿no es cierto? Entonces quiere decir de que el elemento que tenemos aquí, f tercera de alfa, se puede obtener mediante una diferencia dividida. Eso quiere decir que tenemos que regresar al ejercicio, ¿está bien? Y ver en el ejercicio cuál es el siguiente número que está más cercano a 2.5. Y observamos que es 4 con 0.4831, ¿no es cierto? Entonces, yo voy acá a la pizarra hidro. Entonces, 4, vamos a ponerlo todo voy a ponerlo con rojito, con otro color. El punto extra es 4, ¿no es cierto? 0.4831, 0.4831. Entonces, observen que aquí yo voy a adicionar uno más, que es el tercero. Esto es con el objetivo de encontrar el menor error. Entonces, 1, 2, 3, aquí es 4, ¿no? Entonces pongo 4, su valor es ahora 0.4831
0.4831. Y ahora nosotros vamos a sacar la diferencia dividida para completar el cuadro, y sabemos que la diferencia dividida entre, eh, entre estos cuatro elementos, eso es lo que nos va a dar la tercera derivada, ¿no es cierto? Entonces, empezamos entonces con este primer elemento. La diferencia dividida será acá 0.4831. Estamos con otro color, menos 0.2626 26 entre 4 menos 3. Entre 4 menos 3, y esto nos da, nosotros hacemos el cálculo, 0.4831 menos 0.2626, y eso me sale 0.2205. 0.2205. Entonces, aquí encontramos otra diferencia dividida, que es la que hemos aumentado. Estoy conservando el color, que sería 0.2205 menos 0.1372 entre 4 menos 2. 4 menos 2. Y esto me da igual a 0.2205 menos 0.1372 dividido entre 2. Y esto me sale 0.04165. Y por último, obtenemos la última diferencia dividida. Entonces, aquí vamos a poner una línea más. Y aquí prolongamos la línea, ¿no es cierto? Y aquí es la F con los 4 elementos. Entonces, la última diferencia. F en X0, X1, X0, X1, X2 y X3. Entonces, esto va a ser igual a, tenemos aquí 0.041, 0.04165 menos 0.0288 entre 4 menos 1. 4 menos 1. Y esto me da igual a 0.04165 menos 0.0288. Y este resultado es dividido entre 3. Y eso me está saliendo 0.1242833. ¿Ahí? Entonces, con ello, el error viene dado por, con eso podemos decir que el error, vamos a poner acá, el error con esto es menor o igual que
0.00428 42.833 sobre, no, sobre nada, porque incluye el factorial, perdón. Aquí vamos a borrar esto. Y hay que borrar esto, es 0.00042.833 multiplicado por 2.5 por 1.5 por 0.5 y por 0.5. Y esto nos da aproximadamente igual a, nosotros tendríamos ahí 0.0042833 por 1.5 y por 0.5 al cuadrado. Y esto me da aproximadamente 0.12160.620. Entonces, con esto, observen, hemos encontrado el error de este polinomio de interpolación. Y para ello hemos usado, como no conocemos las derivadas, tenemos que usar el concepto de diferencia dividida. Y con diferencia dividida hemos hallado. Pero el problema no está completo, pero ahí lo vamos a dejar. ¿Qué es lo que falta hacer? Poner en vez del 1 el 4, porque ese es otro punto que está cercano al 2.5. Por ejemplo, en vez del 1 el 4 van a generar otro polinomio porque están teniendo 3 puntos diferentes, ¿no es cierto? Y luego generar la fórmula del error también. Y de acuerdo a cuál de los errores sea el menor, entonces ustedes escogen cuál de los dos polinomios da la mejor aproximación para 2.5. ¿Está bien? Entonces, ese es el camino que tenemos que hacer. Por supuesto que tienen que construir también una diferencia dividida extra con los 4 elementos para poder hacer una estimación del error. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. ahí el error no saldría negativo por el No, es 2.5 que menos. el error en realidad es menor igual que valor absoluto, solo que yo, Ah, ok. por ocioso, vamos a poner sus valores absolutos entonces, para que no me protesten, ¿ya? Aquí es valor absoluto, en la derivada también es el valor absoluto, si se acuerdan, ayer trabajamos con valor absoluto, pero para evitarme un simbolito más, yo lo obvié y les dije que iba a tomar lo positivo. 2.5 de todo esto. Y aquí también valor absoluto acá. Ese es el de aquí. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con la función, el error de la función seno? Ya lo que estábamos encontrando con x pi cuartos era un mínimo de la función x por x menos pi medios. Pero bueno, entonces, valor absoluto y ahí ya no tenemos ningún problema en, en, este, en los, en la multiplicación, ¿correcto? Pero está bien la observación. Bien. Vamos a ver otro ejercicio. ¿Ya? Vamos a dejar esto, voy a dejar de compartir un momento la pantalla y vamos a compartir los ejercicios que están acá en el seminario. Entonces, este fue estos valores. Observe, la función, nosotros no conocemos la regla de correspondencia. Entonces, lo que hemos hecho es aproximar por un polinomio de interpolación.
y tomamos puntos. Lo mismo para 5.3 es lo mismo, ¿no? 5.3 está entre 5 y 6. Entonces tienen que tomar estos y probablemente 5 puntos, pero aquí está mucho más fácil porque no está en el punto medio, no hay dos posibilidades. Entonces, 5.3 está entre 5 y 6, es una unidad, 0.7, y el otro sería 4 o 7. 5.3 a 7 ya está muy alejado, es 4, 4 que es 1.3 únicamente. Aquí solamente van a construir un solo polinomio con los valores 4, 5 y 6, ¿no? Que son los más cercanos a 5.3. Esa es la diferencia con respecto a este, porque este estaba justo en el medio, entonces hay dos polinomios y teníamos que ver cuál íbamos a elegir y elegimos aquel que dé el menor error, ¿no? Hay mediante interpolación los nodos adecuados y en el orden adecuado para usar iterativamente el método de Newton. ¿Está bien? Esta es una fórmula que converge en forma cuadrática. Este es vamos a ver. Esta es la fórmula de Newton. Por ejemplo, asuma los puntos de interpolación y sus respectivos polinomios. Este es una función que estos son los polinomios de Lagrange. Ya saben la opción que tienen los polinomios de Lagrange. Entonces dice que esto es 0 para todo x. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Una nueva tabla. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y esta va a ser una propiedad que vamos a usar mucho con los polinomios de Lagrange. Pero podríamos tomarnos en principio una función f mayúscula de x que dice lo siguiente. En la función f de x va a ser L0, Lagrange 0, ¿no es cierto? De x por f de x sub 0. Este es el polinomio de interpolación por n puntos. Más L1 de x. Voy a mover esto un poquito para que no se interrumpa y luego lo vuelvo a su sitio. L1 de x por f de x 1. Y así más, en fin, más ln de x por f de x n. Entonces, yo voy a mover esto un poco más arriba. ¿Ya? Entonces, ese es el polinomio de Lagrange. Entonces, yo digo lo siguiente. ¿Qué pasa con la función que estamos teniendo y que es la siguiente? E de x, g minúscula de x igual a L0 de x más L1 de x más L2
n de x menos 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros observamos esta función, vamos a ver de que g de x sub 0 g de x sub 0 es igual a 0. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque L0 de x0 es 1. Más esto es 0. Y todos los demás es 0. Es más, ustedes dicen lo siguiente. G de x1 también es igual a 0. De hecho, g de x sub 2 también es igual a 0. Y así hasta decir g de x n es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, tenemos todo esto, que esta función g de x lo cumple, ¿correcto? Y cada n sub 0 es un polinomio de grado n, ¿no es cierto? Y observen cuántas raíces tendría. Tendría 1n, n más 1. Tendría n más 1 raíces. Y ustedes me dicen, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque un polinomio de grado n, por el teorema fundamental del cálculo, a lo más tiene n raíces, ¿no es cierto? A lo más tiene n raíces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es de que esta función g de x es igual a 0, ¿no es cierto? Y eso implica lo siguiente, de que para cualquier x, para cualquier x, se cumple lo siguiente. Esto no quiero. Para cualquier x se cumple lo siguiente, que L0 de x, ¿ya? L0 de x más L1 de x, ya no estoy tomando en un punto, más, así sucesivamente, más Ln de x menos 1 es igual a 0. O sea, la única función, el único polinomio de grado n que puede tener n más 1 raíces sería el polinomio nulo. Y eso implica de que esto es igual a 1. Para no volverlo, bueno, vamos a ponerlo aquí. Menos 1 igual a 0. Y si pasan al otro lado, van a tener que L0 de x más L1 de x más Ln de x es igual a 1. Es la unidad. ¿Está bien? Ahora, ¿qué me pueden decir ustedes de esto? Me pueden decir de que en realidad,
eso sale de la unicidad. Y nosotros examinamos esta fórmula, la fórmula que tenemos aquí. Y preguntan lo siguiente, o dicen lo siguiente. ¿Qué pasa en el caso de que la función que van a interpolar es un polinomio de grado menor o igual que n? Si la función que van a interpolar es un polinomio de grado menor o igual que n, entonces quiere decir que el polinomio de interpolación y esa función tienen que coincidir. Entonces, este es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si f de x, si yo digo, si f de x es la función 1, entonces ustedes van a tener de que f en x sub 0, f de x1, todos van a ser 1, y el polinomio de interpolación coincide con el polinomio, con la función. Vamos a poner eso acá como un texto. Sí, no, aquí mejor. Si la función a interpolar es un polinomio de grado menor o igual que n, entonces el polinomio interpolador y la función coinciden, ¿no es cierto? Entonces, por eso, si f de x fuese igual a 1, querría decir de que L0 de x, lo que acabamos de decir, perdón, esto no es, L0 de x más L1 de x más puntos suspensivos más Ln de x es igual a 1. Entonces conocemos esto de acá, la suma de eso. Pero aún más, y si la función de interpolación es x, vamos a tener lo siguiente, que n, o sea que va a ser también cierto, Lagrange 0 de x por x sub 0 más L1 de x por x1 más L2 de x por x2 más Ln de x por xn es simplemente x. Observen, esta es una función de grado 1. Entonces, esto es igual. ¿Por qué? Porque el polinomio de interpolación es único. Entonces, este es un polinomio. Entonces, quiere decir de que esta forma de representar tiene que coincidir con esta otra forma de hacer esa representación. Y así podemos conseguir varias cosas más. Vamos a poner aquí hasta decir L
0 de x por x a la n. x0 a la n, observen, x0 y ahora a la n más L1 de x por x1 a la n más, vamos a obviar todos estos, más Ln de x por x n a la n es igual a x a la potencia n. Entonces tenemos ese resultado. ¿Está bien? Entonces, observen de que si la función a interpolar es un polinomio de grado menor o igual que n, entonces el polinomio interpolante y la función coinciden. Esto es algo que vamos a usar en el siguiente capítulo. Bueno, no voy a dejar de compartir esto, pero esa es una explicación de por qué sucede esa parte, ¿no? Entonces aquí no podemos contradecir el teorema fundamental del álgebra. ¿Preguntas? Bien. Veamos el siguiente problema. Aquí hay un problema. Observen esta es una forma diferente de dar el polinomio de interpolación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Si esta es una forma diferente de hacer el polinomio de interpolación, entonces, para ver de que es equivalente a la forma de Lagrange o de Newton, nosotros tenemos que ver de que coincida con en los puntos de interpolación, y eso es suficiente. Veamos mejor el número 11. El número 11 ya no les están dando toda la información, no les están dando valores. Les están dando algunos valores que dice f de menos 1 es igual a 0,37. Pero les están dando f' de menos 1 menos 0,37 también. Y f segunda, veamos, menos 1, 0,38. Aquí hay tres valores. F de 0 es 0. F' de 0 es 0. Y f de 2 es 29,56. Evaluar P de 0,5 usando diferencias divididas. Observen, aquí con el método de coeficientes indeterminados pueden decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Si tenemos 6 datos, entonces quiere decir de que el polinomio de interpolación debe ser de grado 5. Entonces establezco 6 ecuaciones con 6 incógnitas, lo resuelvo sacando derivadas donde sea necesario hallar y con eso tengo el polinomio, ¿no? Pero aquí me están pidiendo usando diferencias divididas. Entonces, estamos apuntando estos datos
Vamos a dejar de compartir, creo que no hay más. No, vamos a dejar de compartir para ir a la pizarra hidro. Entonces, en este caso, vamos a poner uno, dos. Entonces aquí vamos a decir n, aquí el xn y aquí el f de xn, de xn. Entonces tenemos 0, tenemos 6 datos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto dato. Me faltó línea acá. Vamos a prolongarlo un poquito. Bien. Ahora, si nosotros observamos, para f de 1 tenemos 3 datos. 3 datos. Entonces, el xn, vamos a poner aquí menos 1, menos 1, menos 1. Para el 0 tenemos 2 datos. Entonces, el xn va a ser 0, 0, 0. Y no necesitamos el quinto grado, que es el sexto, tenemos en 2, ¿no es cierto? Entonces, en menos 1, f de x es 0.37. Aquí también es 0.37. Y aquí es 0.37, porque ese es el valor en menos 1. En 0, aquí es 0. Y aquí es 0. Y aquí tenemos 29.56. ¿Correcto? Entonces, esto lo vamos a borrar, estas últimas líneas. Perdón. Entonces, ahí tenemos. Entonces, ahora sí, f de x y x y más 1. Observen que nosotros no podemos hacer la división, pero nos acordamos de lo siguiente, que f de x, f de x0, que nuevamente escribimos x0, x1,
1 hasta xk es igual a f derivada de orden k más 1 en un punto alfa, como hemos visto, sobre k factorial. Entonces, esta diferencia dividida la reemplazamos por su derivada, que sería menos 0.37, que es el dato. Aquí tenemos lo mismo. Entonces, aquí es menos 0.37. ¿No es cierto? Y aquí sí podemos usar la diferencia dividida. Entonces decimos, aquí es 0 menos 0.37 y 0 menos 1. Y esto me da igual a, ¿cuánto? Menos 0.37. ¿No es cierto? Aquí saldría 0 menos 0.37, 0 menos 1. Entonces sería menos 0.37. Aquí tenemos 0 sobre 0, entonces lo reemplazamos por la derivada en 0, que ha sido puesto como 0. Y aquí no hay problema, porque es una diferencia dividida, que sería 29.56 menos 0 dividido entre 2 menos 0. 2 menos 0. Entonces, esto sería 29.56 entre 2, que me da 14.78. 14.78. Entonces, con eso tenemos la primera diferencia dividida. Luego, trazamos, vamos a mover esto un poquito, la segunda diferencia dividida, que sería f de xy y más 1, x y más 2. ¿No es cierto? Esa sería la diferencia dividida. Pero aquí vemos que son iguales. Ahora, esta diferencia dividida, vamos a ponerle aquí, f de x0 x0, coma, x1, x2, según lo que hemos puesto, nuestra formulita sería igual a ¿cuánto? Perdón, aquí no es k más 1, es k nada más. Aquí hubiesen aclarado, esto es fk nada más. K. Entonces, aquí, vamos a mover. Ya, ahora sí.
sería igual a f segunda en un alfa sobre k factorial, sobre 2 factorial. Entonces, ¿qué sucede? Nos han dado que f segunda de menos 1 es 0.38. Entonces, aquí debe ser entre estos dos 0.38 entre 2, o sea, 0.19. ¿Está bien? Ahora, aquí, entre estos dos, observen el denominador distinto de 0. Entonces, va a ser igual a, ¿dónde está? Menos 0.37 menos 0.37 dividido entre ¿qué valor? Aquí son 3, ¿no es cierto? Entonces, esto es 0 menos menos 1. 0 menos menos 1. No tiene la forma 0 sobre 0. Y esto es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, esa es la segunda diferencia dividida. Aquí, la tercera, nosotros tendríamos 0 menos 0.37 dividida entre 0 menos 1. 0 nuevamente menos 1. Y esto es igual a 0.37. Y la última diferencia dividida será 14.78 menos 0 dividido entre 2 menos 0. 2 menos 0. ¿Y esto cuánto me da? 14.78 entre 2, que es igual a 7.39. 7.39 si no nos hemos equivocado. Entonces, observen, las diferencias divididas se van construyendo de esta forma. Voy a moverlos un poquito más para poder tener más espacio. Entonces, aquí es 0.19, este es de estos dos, este es de estos dos, y este es de estos dos. Entonces, con eso podemos ir a la siguiente, que sería hasta x y más 3, o sea, 4 elementos. F, x y x y más 1, x y más 2, y x y más 3. ¿Está bien? Entonces tenemos eso. Y aquí sería entonces la primera diferencia dividida, 0 menos 0.19. Estos son de 4. 0 menos menos 1. Son de 4. 0 menos menos 1. Entonces, esto es menos 0.19. Menos 0.19. ¿No es cierto? En la siguiente tendríamos, de nuevo, tendríamos 0.37 menos 0 sobre
los últimos 4. 1, 2, 3, 4. 0 menos menos 1. De nuevo, 0 menos menos 1. Y esto es igual a 0.37. Igual a 0.37. Y la tercera diferencia dividida que tendríamos aquí estaría dado por 7.39. 7.39 menos 0.37. 0.37 y esto dividido entre, son 4, ¿no? 2 menos menos 1. 2 menos menos 1. ¿Está bien? Eso es 2 menos menos 1. Son 4 que tomamos, por eso que son estos últimos 4. Los primeros 4, los segundos 4 y los últimos 4. Entonces, esto me da, de acuerdo a la calculadora, 7.39 menos 0.37 dividido entre 2 más 1. Esto sale 2.34. Y ahora nos toca las diferencias divididas de quinto orden. Vamos a ponerlos. Vamos a poner una rayita, ¿no? Tal vez podamos moverlo un poquito esto para que todo nos alcance acá. Ya, listo. Entonces ahora nos va a faltar pizarra. Bueno, vamos a tener que mover la pizarra hasta ahí. ¿Ya? Ahí está. Entonces ahora sí, la diferencia dividida. Ya no voy a ponerla a la que corresponde, sino voy a poner el resultado nomás. Entonces aquí tendríamos 0.37 menos, menos 0.19, 19, correcto, sobre ¿cuánto? 0 menos menos 1. Vamos a poner 0 menos menos 1, que es 1, por supuesto, ¿no? Solo que estoy enfatizando los cocientes de diferencias divididas. Entonces eso sería 0.37 más 0.19, que es igual a 0.56. 0.56. Y la última aquí sería 2.34. 2.34 menos 0.37 dividido entre, sería 2 menos menos 1 también. 2 menos menos 1. 2 menos menos 1. Y esto es igual a 2.34 menos 0.37 dividido entre 3. Y esto me está dando 0.656. 0.6566 y lo redondeo a 7, por ejemplo. Y el último me va a dar aquí ya la última diferencia dividida sería 0.65, 0.65667 menos 0.56 dividido entre 3 de nuevo. 2 menos menos 1. 2 menos menos 1. Y esto es igual a 0.
menos 0.56. Eso dividido entre 3 me da 0.0322. 0.0322. Entonces, ese es, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el polinomio? Vamos a mover algunas cositas para escribir el polinomio. Esto lo voy a poner acá, esto es algo que sabíamos. Esto es la justificación de cómo hice. Y el polinomio de interpolación lo voy a poner acá. Entonces, P de X. Para hallar el polinomio de interpolación, ¿qué es lo que usamos? Las diferencias divididas. Y aquí tendríamos los coeficientes. Este es el primer coeficiente. En la segunda, como es usual, la tercera, tercer valor, el cuarto valor, el quinto valor y el sexto. Que tal vez podamos arrimarlo un poquito para acá, para ver. Ahora sí. Entonces, el último valor es este de aquí. Es el último coeficiente. Entonces, ahora sí, regresamos a cuál es el polinomio de interpolación. Polinomio de interpolación E de X es igual a 0.37 menos 0.37 X menos 1, ¿no es cierto? Porque corresponde al primero. Más 0.19 X menos 1, X menos 1. O sea, X menos 1 al cuadrado. Hay dos elementos ahí. Y menos 0.19, 19, X menos 1, X menos 1, y aquí hay un tercero más, ¿no? Entonces, este será X menos 1 al cubo, ¿no es cierto? Ahora, más 0.56 por X, no es X menos 1, es X más 1. Es X más 1, porque es menos 1. Aquí es más, aquí lo construimos ahora sí con X más 1 elevado al cubo, por X, porque sería X menos 0, ¿no es cierto? Y más, finalmente más 0.0322 X más 1 elevado al cubo, y tendríamos otro X menos 0, X al cuadrado, ¿no? Entonces, observen, se construye así este polinomio, porque es X menos 0 dos veces X cuadrado, y el X menos 1 también, ¿no? Entonces, por eso es de que en la clase anterior les comentaba que había una gran relación entre el polinomio de las diferencias divididas y las derivadas, ¿no? Este de aquí es FK, la derivada de orden K. Si K es igual a 2, o sea 0, 1, 2, entonces es F segunda, que era el dato que nos habían dado. Entonces, la construcción del polinomio es de esta forma.
usando diferencias divididas, antes que un sistema de seis ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a dejar esto y ya con esto habríamos acabado. Pero antes les voy a informar de que la semana de los parciales yo pensaba que era la semana del 4 de agosto. Con eso nos quedaba solamente la semana que viene para tomar la práctica calificada 2. Pero lo han prolongado la semana de exámenes para la semana del 10 de agosto al 14 de agosto. De hecho, nosotros tenemos programado el parcial para el 11 de agosto. Entonces, la segunda práctica calificada les voy a tomar el día 14 de agosto. En principio quise tomarlo el día lunes, pero hay algunos alumnos que se les cruza y problemas. 28 podría ser algo, pero parece de que no hay muchos deseos en trabajar en feriado y además me va a dar una oportunidad a mí para completar las notas que tengo atrasados. Entonces, la práctica calificada 2 la vamos a dar el 4 de agosto. Como les había comentado, eso sí, antes, como un comentario, que vamos a usar Newton, punto fijo y polinomio de interpolación. Todo lo de polinomio de interpolación que hemos hecho en la clase de hoy día entraría a la práctica calificada del 4 de agosto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bien, con eso vamos a dar por finalizado la clase. Voy a, Profesor, sí, buenas tardes. Sí, sobre la primera PC se promediará así o habrán puntos extras en la prueba de entrada. sí, hay puntos extra de la prueba de entrada. Eso los estoy adicionando y eso está favoreciendo a muchos. Algunas notas están bastante altas precisamente por la prueba de entrada. Se les suma hasta 4 puntos, ¿ya? Ya, ok, profesor, gracias. ¿Alguna otra? Bien, lo único que sí, entonces como resultado de la semana 5, en la semana 5 les voy a publicar el solucionario de esta primera práctica calificada. ¿Está bien? ¿De acuerdo? No lo quieren, entonces. De acuerdo, profesor. Ya, de acuerdo, entonces. Ya. Bien, entonces con esto acabamos la reunión. Voy a detener la grabación. Hasta luego, jóvenes. Bien, hasta luego.